El pasado 28 de febrero, Norio Shimizu ofreció en el hemiciclo de la Facultad de Letras una conferencia sobre el significado y el significante en la traducción literaria, el caso de una lengua exótica, actividad organizada por el Aula de Humanidades de la Universidad de Murcia. Shimizu, catedrático de la Universidad de Waseda y profesor emérito de la Universidad de Sofía, ambas en Tokio, es uno de los más destacados especialistas en literatura española, habiendo traducido a autores como Alfonso X el Sabio, Gracián, Quevedo o Cervantes. Yo vine a España en el 72 y estuve viviendo en Madrid 3 años y medio, o sea, en la última etapa franquista. Yo viví en un colegio mayor de Madrid y yo tuve la suerte de vivir de cerca la transición hacia democracia. Y entonces para mí fue una experiencia realmente interesante, enriquecedora esa estancia. Es decir, claro, todo el mundo sabe, pues había una censura bastante importante en España y yo leía la prensa de España o de cualquier periódico, más o menos, y lo que decían los colegiales era totalmente diferente. Y fue una experiencia muy curiosa y yo, por ejemplo, quería leer los estudios o la poesía de Pablo Neruda y claro, ahí también funcionaba la censura y entonces a veces tuve que leer estudios sobre Pablo Neruda en francés porque en España no había manera de conseguir, entonces encargaba ese libro a Francia y de Francia me enviaban, etc. O sea que fue una experiencia muy interesante, muy curiosa. Tengo una traducción parcial de Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio y tengo algunas traducciones de Berceo, de Baltasar Gracián, Quevedo, en cuanto a literatura latinoamericana tengo traducción de Octavio Paz, Borges, un poquito de Mario Vargas Llosa. A mí me encanta, por ejemplo, un Garcilaso de la Vega. Y Berceo también me gusta muchísimo. Pero lamentablemente un Garcilaso es una figura totalmente desconocida entre los lectores japoneses. Hay 3 japoneses que somos correspondientes a la Real Academia Española, pero un señor que tiene ya 93 años y otro señor que tiene 80 y tantos años, claro, ellos prácticamente ya no pueden desplazarse a España para asistir a las sesiones y entonces prácticamente por la edad, aunque tampoco soy joven, soy la única persona que puede asistir de vez en cuando a las sesiones de la Academia Española. Hace varios años que tuve un curso monográfico sobre Gonzalo de Berceo, un año entero dedicado a Gonzalo de Berceo y claro, eso les cuesta muchísimo a los estudiantes. Pero después de 2 o 3 meses de introducción, ya los estudiantes van cogiendo el cariño y el gusto por el mundo de Berceo. O sea, se tarda muchísimo tiempo hasta llegar, hasta coger el gusto de literatura clásica sobre todo. Hay un interés cada vez más creciente en cuanto al aprendizaje de la lengua española. Por ejemplo, hasta hace unos 5 o 6 años dirigía un programa educativo en la Radio Nacional de Japón, un programa dedicado a la enseñanza del español y yo todos los meses tenía que publicar un texto de unas 60 páginas más o menos y si mal no me acuerdo se vendía cada mes 30.000 ejemplares, una cosa así. Y en Japón ahora mismo hay 17 universidades que tienen de alguna manera el departamento de estudios hispánicos. Leyendo cualquier autor clásico, cualquier escritor medieval o de oro, hay aspectos que son muy difíciles de asimilar.
Pero al mismo tiempo, fíjese, por ejemplo, un Quijote, precisamente este año se cumple 400, no, sí, es a partir de este año, hasta el año siguiente se celebra 400 años de encuentro entre Japón y España, o sea, la relación diplomática. Y va a haber un congreso muy importante en el Instituto Cervantes de Tokio. Y vendrá Mario Vargas Llosa, por ejemplo, y para inaugurar ese simposio voy a dar una conferencia sobre el Quijote. Y el Quijote, para nosotros, evidentemente, pues el espíritu de la caballerosidad, etcétera, de caballería, pues a los comienzos nos choca, ¿no? Evidentemente, pero al mismo tiempo, pues mucha gente habla de la universalidad del Quijote, etcétera, etcétera, pero nadie se atreve a definir lo que es la universalidad. O sea, se trata de una palabra que suena muy bien, pero muy difícil de definir. Y yo creo que eso de la universidad no existe de antemano, sino lo que tenemos que buscar. O sea, no existe a priori, sino que tenemos que buscar. Entonces, un Quijote o un poema de Miguel, yo que sé, la Celestina, o cualquier obra clásica, nos invita a acercarse, no sé por qué, nos invita a penetrar en ese mundo, y ese proceso de acercamiento es una de las cosas más bellas de la literatura o arte en general. Ahora, no solamente los niños, sino los adultos, incluso los estudiantes de la universidad no leen, ¿verdad? O sea, dedican a juegos o yo qué sé, la televisión, y no utilizan su tiempo tan importante a la lectura. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi familia era muy pobre y mi madre tuvo que dejar de estudiar a los 13 años más o menos, y tenía muy pocos libros, había muy pocos libros en mi casa. Precisamente por eso, yo, siendo tan pobre, yo empecé a leer esos libros, y repetidas veces, cuando no había otros libros. Y por fin cogí el cariño a esos libros, la importancia, la sensación que puede dar una obra literaria, o cualquier libro, o cualquier cosa, ¿no? Y yo, si la educación como tal no funciona bien en España, la función que tiene que hacer cumplir los padres va a ser cada vez más importante. O sea que de manera que usted va a tener una función muy importante y responsabilidad total, creo yo, ¿no? Y entonces, con eso ya, si los estudiantes, por ejemplo, después de esa experiencia en familia, en clase, si hacen preguntas a los profesores, entonces los profesores tienen la obligación moral de contestar esas preguntas. Entonces, la educación para mí siempre es una cosa, es algo mutuo. O sea, no solamente profesores enseñan a los alumnos, sino que los estudiantes, sin darse cuenta, tienen que dar acicate a los profesores que les satisfagan.